Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, con un poquito de frío, pero bien. Frío, sí. Jorge, porque actualmente hemos dejado de ver la estructura familiar tradicional, porque ya es difícil ver una familia padre, madre, hijo, y más fácil estamos viendo padre, madre y perrito, ya vemos como su nuevo hijo. Porque las personas en cierto punto también manifiestan, no soy capaz conmigo mismo, me estoy descubriendo cómo voy a traer un niño. ¿Se ha creado esa conciencia y la responsabilidad que conlleva traer un niño? ¿O se ha hecho clara la dificultad que es mantener un niño? ¿Qué está pasando en la sociedad actualmente? Nosotros éramos muchos y si retrocedemos mucho, muchos más. Yo soy hijo de una familia de 11 y yo tuve cuatro. Una hija mía tiene tres, un hijo mío tiene uno, hay dos que no tienen hijos, o por lo Aún, menos hasta ahora no tienen exacto. hijos. Entonces, claro, se va dando esa tendencia. Si nosotros lo estudiamos en la perspectiva biológica, vemos cómo en la medida en que haya más estrechez y más dificultades, hay más necesidad de luchar por la supervivencia. Entonces, cuando había el riesgo de que se murieran los hijos o algunos hijos, pues se tenía la tendencia a reemplazar esos hijos. Cuando los hijos eran necesarios para trabajar, para sostener la familia, pues obviamente había ese régimen de supervivencia, pero ese régimen de supervivencia, esa necesidad es también epigenética, eso está incidiendo sobre la genética. Cuando nosotros estudiamos poblaciones que están en peligro de extinción, tienen tendencia a tener camadas mucho mayores y a reproducirse en una tasa mucho más alta. Así que cuando tú vas a una sociedad como la actual y vas a buscar entre la gente que más carencias tiene, más alta tasa de mortalidad, más dificultades para la supervivencia, hay un número de hijos más alto. Claro, Así que wow. nosotros estamos entrando en el seno de la biología, pero llega también un momento en el que el hijo no es una necesidad de supervivencia tuya o de la familia, y en la que tú no experimentas tanta necesidad de que alguien prolongue tu apellido y que empiezas a entrar en conexión con algo fundamental, parirte a ti mismo, porque si tú te has parido a ti mismo, si tú te has reconocido, si tú te has interiorizado, seguramente cuando tienes un hijo le vas a dar un contexto mucho más responsable, mucho más rico. Así que eso puede ser producto del egoísmo, pero también puede ser producto, por un lado, de la adaptación biológica Ujú. y por otro lado, de una maduración en el plano del psiquismo también. ¿Qué ocurriría en un planeta donde somos, vamos a ser pronto alrededor de 8.000 millones de seres humanos, donde nosotros tuviéramos la misma tasa de reproducción que tuvieron nuestros No, abuelos? no, ¿Qué ocurre en países sardines. desarrollados? Y yo no es que estoy, digamos, favoreciendo ese tipo de modelo, sino es para ponerlo en discusión. Ujú. Cuando tú ves la curva de crecimiento de la población, hay poblaciones en las que esa curva de crecimiento se ha aplanado y no solo se ha aplanado, sino que viene en decadencia, cosa que es muy grave también, porque resulta que hay una población joven cada vez menor en porcentaje que está sosteniendo una población de personas no activas económicamente y van a tener una carga mucho mayor. Es decir, que eso también tiene repercusiones en la economía. Si tú ves, por ejemplo, los fenómenos migratorios son muy interesantes. ¿Qué sería de Europa sin los americanos? ¿Qué sería de Europa sin los africanos? Así es. ¿Qué sería de América, de Estados Unidos, de Norteamérica, sin toda la cantidad de inmigrantes, de inmigrantes? ¿Qué hubiera ocurrido si una humilde familia turca no hubiera migrado hacia Alemania, no hubiera recibido el apoyo de los alemanes? Pues a lo mejor no tendríamos en este momento la vacuna Así es. y toda la tecnología del ARN, o si una humilde húngara no hubiera migrado hacia Norteamérica, que también participa de todo esto.
Así que nosotros vemos todo ese proceso de mestizaje que está relacionado con la gran familia humana y por eso cuando hablamos de familia, la familia clásica se, entre comillas, desestructura, pero no es que se desestructure o se pierde, sino que vamos accediendo a un nivel superior de la familia. Ya no es esta pequeña familia encerrada como el gueto, hijos del patriarca fulano de tal, sino que es esta familia que se va abriendo y se va vinculando a la gran familia humana. Así que ya en este momento las familias no solo viven para sus hijos, sino que una familia puede vivir para la humanidad, para la tierra, para las especies que se están perdiendo en la tierra. Es decir, que podemos adoptar muchas causas y la causa de un hijo es maravillosa, pero un Claro. hijo o una hija es aquello que yo amo, aquello que yo adopto con mi corazón. Viene un tema también muy interesante porque este tema tiene muchos puntos Arista, de sí, vista, claro. sí, y es el tema de los hijos adoptivos. Yo me acuerdo de una historia que leí por ahí, que me pareció muy bonita. Había un grupo de niños discutiendo que era un niño adoptivo, ¿sí? Y cómo era que los papás, las mamás, tenían a un hijo adoptivo. ¿Lo estaban viendo de mala forma? No, lo estaban discutiendo entre ellos Ah, porque no entendían el asunto, ¿no? ¿Qué diferencia había entre los hijos biológicos y los hijos claro, entiendo. adoptivos? Entonces una niña más grandecita se les arrimó y dice, mire, yo soy adoptiva y les voy a explicar la diferencia, ¿sí? A ustedes las mamás normalmente los tiene desde el vientre, desde la matriz. A nosotros los adoptivos directamente nos están pariendo desde el corazón, nos conciben y nos están pariendo y nos adoptan desde el corazón. A mí me llamó mucho la atención porque realmente hijo es aquello que tú adoptas Muy en tu bonito. corazón. No es un fenómeno biológico, sino que es un proceso humano profundamente anclado a las leyes del amor. Wow, qué bien, Jorge, muchas gracias. Ya no se escucha tanto el tema de los apellidos. Ya pues eso de que la familia Peranita, busquemos que se case con Peranito para que seamos Peranito y Peranita, eso tiene que ver con todo lo que tú dices, que Eso ya estamos llegando. biológicamente fue una catástrofe también, porque fue una superselección y realmente la evolución tiene un gran secreto, es la diversidad. Si tú tienes una buena diversidad de bacterias, normalmente eres muy sano. En la medida en que la flora microbiana a nivel del tracto digestivo va disminuyendo en su variedad, en esa medida tu susceptibilidad de enfermedades degenerativas, de cardioangioesclerosis, de Parkinson, ya sabemos que aumenta todas las enfermedades degenerativas. Entonces la evolución es hija de la variedad, pero también la evolución a nivel psíquico. Alguien decía que en la variedad está el placer, yo digo en la diversidad, porque la Diversidad. diversidad nos lleva a la libertad, ¿sí? Pero cuando nosotros tratamos de homogenizar, de cerrar por apellidos, de cerrar por etnias y por razas, nosotros a la vez estamos impidiendo que la diversidad genética nos proteja de enfermedades que se van seleccionando de tal manera, eso lo conocemos en el mundo animal, de tal manera que cuando hay endogamia hay mucho más tendencia hacia la manifestación de genes que codifican para enfermedades que frecuentemente son incompatibles con la vida o son enfermedades degenerativas. O sea que ese asunto de la sangre azul es terrorífico, ¿no? La sangre tiene que ser azul, roja, verde, blanca, qué sé yo, de Sí, todos los colores. Es la magia del mestizaje, es el mestizaje lo que ha enriquecido la evolución. Y por eso lo de los apellidos ahora, los apellidos nobles y todo eso no tiene sentido, digamos, que hay gente que está muy orgullosa de sus ancestros. Eso es muy bonito, pero es que tus ancestros son hijos de los ancestros, de los ancestros, de los ancestros, claro. y en última instancia aquellos que se sentían de sangre azul, cuando se hizo un estudio de sus genes,
se encontraron que muchos de los más puros tenían sangre negra y sangre amarilla revuelta, que aquellos que eran más separatistas, cuando le demostraron cómo desde el punto de vista biológico ya estaban, entre comillas, contaminados, se quedaron aterrados, Claro. porque eso científicamente hoy se puede hacer. O sea que vamos hacia la diversidad y hacia el mestizaje, y eso incluye que todos nuestros apellidos se revuelvan, hasta que tú no valgas por tu apellido, sino que tú valgas por tu nombre, por lo que eres, sabiendo que todo aquello que eres es producto de todos tus ancestros, pero todos tus ancestros en última instancia tuvieron un único origen, el Big Bang, nada más, de ahí partimos todos. De ahí venimos todos. Eh, Jorge, actualmente el planeta está sufriendo esta falta de diversidad. Muchos científicos y ambientalistas dicen que esto va a ser lo que le va a costar al planeta, pues, la vida que tiene en él. Esta diversidad, digamos, que nos vuelve una familia, también podría aplicar para los animales, para el mundo vegetal. Claro que sí, sí, la extinción de especies animales, de especies vegetales, la extinción de los insectos, de los batracios, es catastrófica. Nosotros hemos perdido alrededor del 70% de la población de los mamíferos en la Tierra desde 1960 a esta parte nada más. Es decir, nosotros hemos destruido lo que la evolución construyó y se demoró alrededor de 500 millones de años para construir ese tipo de diversidad. Qué pesado. En unas cuantas décadas lo hemos destruido y lo seguimos destruyendo. Cuando nosotros destruimos los nichos de los animales salvajes, los estamos obligando a convivir con nosotros, ¿no? Los murciélagos en los techos de las casas, imagínate los murciélagos frugívoros, entonces van a nuestros cultivos porque se acabaron las frutas en la selva, porque acabamos con la selva, y obviamente ellos se aproximan con esos virus que tienen y que normalmente conviven con ellos. A ellos no les hace nada, pero si saltan a nosotros, pues viene la zoonosis, que esta no es la primera zoonosis, han ocurrido muchas zoonosis. Así que si nosotros favorecemos la diversidad de las especies, estamos haciendo la medicina preventiva mayor para las grandes pandemias. Esto es un asunto de supervivencia. Así que hay una receta, cultivar la diversidad en todo, ¿sí? A nivel nutricional, a nivel de la agricultura, a nivel del reino vegetal, ¿sí? Si nosotros cultivamos la diversidad, estamos cultivando la salud de la tierra, pero la salud de toda la tierra está relacionada con nuestra propia salud. Mm. Jorge, muchísimas gracias por esos pensamientos, esas ideas, esas conclusiones tan potentes. De hecho, yo me voy con la idea de que todos somos una familia, el mundo animal, el mundo vegetal, nuestra propia familia, pero que estamos unidos y enlazados. Y promover esa diversidad como una familia que respeta y quiere lo que viene de ella. Pienso Claro, que es el gran aprendizaje que me dejas. Gracias, Jorge, por tus palabras. a ti.